Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el vídeo de hoy haremos una visita al Parque del Retiro. Quiero enseñarte ese lado más familiar de este emblemático parque. Y el recorrido lo vamos a hacer en bicicleta. Acompáñame. Antes de empezar, quiero recordarte que en este canal damos consejos y recomendaciones sobre viajes. Si estás aquí por primera vez, suscríbete y no olvides darle al botón de las notificaciones para no perderte ni un solo vídeo. Antes de iniciar nuestro recorrido, nuestro paseo en bicicleta, nos hemos pasado por la tienda Rent and Roll. En esta tienda alquilamos 3 bicicletas, 2 bicicletas para adultos y una bicicleta para una niña de 8 años. Sí, vete, por favor, sí. Mucho mejor. Como nosotros, si no tienes bicicletas, te puedes pasar perfectamente por esta tienda que la tienes justo al lado del parque. Si te interesa, puedes echar un vistazo a la descripción del vídeo que te dejaré toda la información sobre esta tienda. No es la primera vez que pasamos por esta tienda para alquilar las bicicletas y tengo que destacar el trato amable del personal. El alquiler de estas 3 bicicletas por un periodo de 2 horas y media más o menos nos tocó pagar por debajo de los 25 euros. Como te he dicho, si eres una persona como yo que no tiene bicicleta, creo que sale bastante rentable acercarse a esta tienda Rent and Roll y alquilarlas. Una de las tantas cosas que puedes hacer en el Parque del Retiro, esta es una de ellas: disfrutar de este espacio verde en familia. La primera parte del recorrido lo que hemos hecho fue dar un paseo de unos 10-15 minutos más o menos antes de parar en el estanque del Parque del Retiro. Puedes aprovechar para sacarte unas fotos chulísimas, aparte de dar de comer a los patos y a los peces, que esto a los más pequeños les encanta. Teniendo en cuenta que esta visita al Parque del Retiro lo hemos hecho pensando en las más pequeñas de la casa, la siguiente parada la hicimos en el Teatro de las Marionetas. Y en esta parada no sé quién se lo ha pasado mejor, si las niñas o Inés. Los niños y las niñas disfrutan muchísimo de este tipo de entretenimiento. Tienes que tener en cuenta que en el Parque del Retiro puedes hacer un montón de cosas. En esta ocasión, estas son las cosas que hemos hecho nosotros. Aparte del alquiler de las bicicletas, tienes que tener en cuenta que también puedes alquilar esta especie de cochecitos o incluso patinetes, monopatines. Tienes donde elegir. Solo tienes que dedicar algo de tiempo, trastear, buscar, informarte antes de ir al Parque del Retiro. Como te he dicho hace un momento, todo lo que necesitas te lo voy a dejar en la descripción del vídeo, para que no tengas que dedicar mucho tiempo a esa búsqueda. La siguiente parada es una parada obligatoria para las niñas. Un pequeño parque dentro del Parque del Retiro. Y aquí es donde los más pequeños sacan a relucir sus habilidades, saltando, colgándose, subiendo, bajando de los columpios, de los toboganes. Y a esta zona la llamo zona de libertad, porque es el único momento que los más pequeños se olvidan por completo de los padres. Y este ha sido un pequeño resumen de lo que hemos hecho el fin de semana en familia, fin de semana en el Parque del Retiro. Y antes de acabar quiero darte algunas recomendaciones. En nuestro caso,
hemos visitado el Parque del Retiro en domingo. Como ya sabemos cómo se ponen las calles de Madrid a eso de las 11, las 12 más o menos, nos hemos levantado pronto y desde luego no hemos tenido problemas a la hora de aparcar. Y este ha sido el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un super like, y si no te ha gustado, dale doble dislike. Amigos, nos vemos en el siguiente vídeo.